trabajado en general en los eventos que uno desarrolla. Y seguramente Vinca, Rodrigo, nos va a hablar también un poco por qué ocurre aquello, ¿cierto? Por qué nos cuesta también enfrentar situaciones de esa naturaleza con mayor ímpetu. Pero antes de dejar a Vinca y a Rodrigo, quiero dejar a Camila para que explique una campaña en la cual estamos y que necesitamos que ustedes nos ayuden. Camila. Sí, bueno, como dice Iván, estamos en una campaña que lo que busca es declarar el 16 de abril como un día internacional dedicado a la protección de los niños varones específicamente de la violencia sexual. Y esta es una campaña que es liderada por la red Family Forever a Child, que es una red internacional que está formada por 51 organizaciones locales en más de 40 países y que desde el año 2021 está promoviendo la campaña del Día de la Sombrilla Azul, que cada 16 de abril lo que se propone, ¿cierto?, es poder generar mayor conciencia respecto a la violencia sexual que viven particularmente los niños varones, reconociendo también cómo allí operan los estereotipos de género, considerando también los distintos contextos culturales, porque es una campaña internacional que busca que la ONU lo declare y ya actualmente se cuenta con el apoyo de un relator especial de la ONU, ¿cierto? Y el siguiente paso es poder juntar las firmas necesarias y es por eso que estamos haciendo campañas presenciales y también estos espacios y webinar de capacitación. Y es por eso que les invitamos a que puedan escanear el código QR que aparece ahí en la pantalla. También se lo vamos a dejar vía chat y les vamos a enviar también mayor información. Hay una investigación se hizo desde Family, donde investiga cómo en 5 países, ¿cierto? Las diferencias que hay en relación a niños y niñas y cómo opera la violencia sexual, particularmente contra niños varones. Así que los invitamos, las y los invitamos a que puedan unirse a esta campaña compartiendo en redes sociales y, por supuesto, contribuyendo con su firma. Muchas gracias, Camila. Entonces, con esta primera presentación, también invitarlos a que se sumen. Vinca, Jackson no tiene, uno no tiene, en verdad, no tiene necesidad de presentar a Vinca porque todos la conocemos. Agradecer de antemano tu trabajo permanente, histórico, ¿cierto? Para tener un país donde leyes y legislación estén a tono con la situación de los niños y niñas víctimas de maltrato y abuso sexual infantil. Y en esta ocasión también la acompaña Rodrigo Venegas, es psicólogo, trabajó muchos años en la ONG Paicaví, así que orgulloso de Rodrigo de haber estado trabajando contigo. Eh, Fuimos parte del primer programa Paz en Chile, donde estaba Rodrigo también, junto a otros colegas de la ONG Paicaví. Así que con esta presentación dejo a Vinca para que inicie este webinario. Adelante, Vinca. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Felicitar todo esto que está haciendo Paicaví, los 30 años. Yo recuerdo que las primeras organizaciones que se atrevieron a comenzar a abrir la conversación de abuso sexual en Chile, apenas retornada la democracia en el 90 o en los 90, fueron Paicaví y Seanim, de hecho. Y Paicaví se ha sostenido a lo largo de todos estos años trabajando. Y bueno, Rodrigo, que para mí es un maestro, es un poco menor que yo, pero para mí el maestro de los más grandes que existe en Chile, si no el más grande en esta materia. Y los años de experiencia que sumamos acá son como, no sé, 200, así ya, entre todo, no vamos a sacar la cuenta. Yo muy agradecida de la posibilidad de esta actividad porque la verdad junto a Rodrigo, que trabajamos harto en varias cosas juntos, eh, el tema de los niños varones lo venimos conversando hace 1 millón de años, eh, siempre partiendo de esta premisa de que era una develación distinta, si dentro del silenciamiento del abuso y de lo poco que sabemos y de las cifras eh,
negras que se llaman, que nunca conocemos, el tema de los niños siempre fue un desafío mayor. Y, y veníamos como abriendo también esta conversación porque el año 2014 se publica un informe en UNICEF que se llamaba A Simple Vista, In Plain Sight, así como, que pone como la primera alarma, siento yo, en algo que ya veníamos observando, y era que junto a la realidad del silenciamiento o de lo más difícil que era conocer cuál era la realidad de los niños varones en el abuso sexual infantil, y ya vamos a hablar por qué, se sumaba una pregunta que ya nos venía inquietando por varios años, de qué estamos haciendo que ayude a abrir eso, y que los niños varones esa voz podamos escucharla, o bien qué estamos haciendo que lo esté haciendo más difícil. Porque ya en actividades en el aula veíamos que los niños frente a ciertos temas no se manifestaban o te hacían preguntas desgarradoras como ¿en qué minuto es como que estoy destinado a convertirme en esto? Porque en los discursos de preponderantes en ese momento de la violencia machista, la violencia patriarcal, etcétera, como, y luego eso ha continuado con los años, discursos que hacen mucha generalización y poca distinción, y la primera que está ausente es la del mundo de adultos y el mundo de los niños, ¿ya? Entonces, en estas generalizaciones como que los niños se perdían y era como de alguna manera tu trayectoria está destinada a ser parte de esto donde tu rol va a ser el de perpetuar o continuar o estar siempre sujeto al riesgo de que salga como alien dentro de ti y perpetre ciertas violencias. Entonces sale este informe en Plain Sight, que yo justo estaba en una pasantía con la Carol Gilligan en ese momento. Le digo, esto es terrible porque el informe hablaba en ese momento de 120 millones de niñas abusadas en el mundo y un dato no compartido de los niños porque no habían respondido a la consulta, ¿ya? Entonces, consultados sobre su no respuesta a las vivencias de abuso, los niños señalan que no querían hablar eh, porque había que ser valiente, eso se calificó en el informe como estoicismo, eh, por temor, porque había una alta proporción de niños que habían sido abusados por otros hombres, a que los estigmatizaran como potencialmente homosexuales, o sea, homosexuales ya en desarrollo o como que en su trayectoria iban a ser gay por este abuso. Y lo tercero era por el temor a las consecuencias que podía tener ese relato, no tanto para sus vidas, sino para sus familias. Y esas repercusiones son un abanico grande, porque podían ir desde el prejuicio y el reproche a estas familias, porque además criaron niños susceptibles de ser abusados o susceptibles de ser homosexuales, etcétera, o porque había personas involucradas en el poder, porque en las localidades donde vivía se podía tomar represalias, etcétera, etcétera. Y fue bien desolador, y a mí me ha pasado esto varias veces en la vida, como de que aparecen cosas, bueno, como el 2015, cuando se dice la adultez no es antes de los 25 años, y dije, ¿esto va a ser titular mundial? No. ¿Este informe de UNICEF va a cambiar la conversación y su dirección? Tampoco. Eh, y ahí quedó, con este vacío que uno mira a 10 años, lo que estamos hablando ahora, todas las conversaciones que han surgido a propósito de esta serie de adolescencia, los estudios que indican que la generación Z sería una de las que está presentando mayores actitudes misóginas nuevamente, como una suerte de whiplash o de rebote, después de muchas cosas que se habían ido avanzando. Ah, aquí hay micrófono, hay algún micrófono abierto, perdón. Y, y bueno, nos preocupó muchísimo porque ya era una preocupación la narrativa, el cómo estábamos hablando del cuidado, el cómo estábamos hablando de prevención de abuso, el cómo
consciente o inconscientemente, sin intención, se estaba invisibilizando la realidad de los niños varones, y un ejemplo bien claro es lo que ha pasado a lo largo de los años en literatura infantil, que vemos, por ejemplo, libros, yo le digo a mi jefa en Penguin, 1000 libros a nivel mundial, esto no es solo Chile, niñas bacanas, maravillosas, fantásticas, rebeldes, espléndidas, majestuosas, etcétera. ¿Cuántos libros de ese tipo hay en relación a los niños? ¿Ya? ¿Cuánto se releva lo que ellos hacen? La OCDE hizo una advertencia por ahí por el 2017, 2016, no solo en relación al aumento del suicidio infanto-juvenil, sino cómo estaba golpeando también más duramente a niños varones chiquitos, o sea, desde chicos, o sea, intentos de suicidio ya a los 7 años, y especialmente adolescentes, y bueno, la realidad que ya veníamos conociendo de suicidio adulto, donde también había una predominancia de hombres en eso, y, y de cómo, si ya había brechas a nivel de la educación, se estaba observando una tendencia que iban como ahondándose o amplificándose, y que teníamos que actuar. Y hubo muchas conversaciones en distintos momentos de cómo incorporamos esto desde discursos que también, además de no ser estas generalizaciones, permitieran, dentro de las diferencias que hay también en niñas y niños, unir o hilar aquí algo común que tenía que ver con sus trayectorias de ir creciendo, de ir compartiendo el tiempo de la infancia, de las proposiciones del cuidado mutuo, que cuando uno las trabaja en el aula ves que hay una receptividad enorme entre niños y niñas, y, y proposiciones ya en adolescentes de trabajar ciertos temas conflictivos con mucha más disposición a construir y seguir en el vínculo de lo que los adultos suponemos, o de lo que los adultos propiciamos, desde conversaciones que, y esto lo podemos conversar después, pero hay que problematizarlo también. Tanto hemos insistido en el género y en esa voz que se nos pierde de alguna manera la condición humana, y lo dice Carol Gilligan en su último libro, En una voz humana. Lo dijo en la Sorbonne muchos años atrás, una vez que una francesa le dijeron, bueno, pero usted ¿cómo se define más? ¿Como feminista de la igualdad o de la diferencia? O de que hola también, etcétera. Y ella contesta algo así como, yo en realidad no me voy a definir como nada en este momento que me separe de la humanidad o de la condición humana, por los tiempos que estábamos viviendo. Y lo dice en su libro nuevamente, eh, no como un modo de desaparecer las reales diferencias y luchas y tribulaciones y desigualdades que todavía nos acompañan, siglo XXI, y uno dice, ¿cómo es posible? Pero bueno, la guerra también, y cómo es posible, sino como una manera de invocar la atención desde el cuidado a tanto niños como niñas, porque ella habla de que, o sea, yo creo que, a ver, hay una serie de traumas o rupturas traumáticas o estreses traumáticos y adversidades que atraviesan los tiempos de la infancia. Pero ella hace una proposición desde la ruptura traumática que significa el patriarcado para niños y niñas en su desarrollo. Y es bien interesante. Y para esto tengo que tomarme un segundo en la definición de patriarcado como la plantea la ética del cuidado desde Gilligan, como un sistema eh, de dominación, de jerarquías, de separación entre seres humanos, que donde quien hace las definiciones es una casta privilegiada de hombres, ¿ya? Y esto parte, no sé, por los tiempos de Grecia, el sumo sacerdote, el padre como propietario incluso de niños, mujeres, etcétera. Bueno, esta casta, un grupo reducido de hombres que concentran el poder, pero de una manera ya descomunal, político, religioso, económico, etcétera, que ejerce su dominio, su regla sobre todos los demás hombres, y estos a su vez, o sea, que también en el fondo sufren estas consecuencias, y estos a su vez sobre las mujeres, en esta trayectoria de desigualdad y violencia que se va replicando, y los más desaventajados de todo en este esquema, los niños y niñas, ¿ya? O sea, como el eslabón más débil. Y,
Y este sistema que define además una serie de expectativas, de roles, de comillas, valores o antivalores, empieza a generar una marca ya en la más temprana infancia. Y a mí me gusta mucho que ya en la década del 2010, del 2015, se estaban haciendo estudios en niños varones que para uno, así yo como Carmela de San Rosendo, eran toda una revelación, porque no se estaban haciendo en Chile, no se estaba llevando esta discusión, y ya venían, se los recomiendo mucho los estudios de Niobe Way, Niobe, después se lo puedo mandar todo, Iván, para compartirlo, Way, así como Way, que había estudiado adolescentes y el tema de los vínculos, y de cómo el mejor amigo, si el mejor amigo como, no sé si vieron la serie Stranger Things, que queda muy claro como esta cosa de este grupo de amigos de niños, iba como evaporándose, eh, y a las alturas de high school poco quedaba y más bien eran como lazos de deporte, carrete, recreación, qué sé yo. Había a las alturas de la universidad menos, y en encuestas de adultos, cuando se les preguntaba por el mejor amigo, la mayoría de los hombres señalaban a sus parejas como eso. Eso me llamó mucho la atención porque también había, por otra parte, estudios de veteranos de guerra realizados por Jonathan Shea, donde dentro de todas las cosas todas las consecuencias, secuelas y miradas sobre el trauma de la guerra, algo que era bien conmovedor era cómo al volver de la guerra, todos estos hombres que habían compartido una experiencia tan límite no tenían con quién conversar más allá de los terapeutas, eh, y porque en sus propias familias era muy duro conversar el tema, y a la vez en los grupos de sobrevivientes o de veteranos había un vínculo de amistad, de afecto, de ternura, inclusive, que era muy difícil para la sociedad de entender en cómo se manifestaba. ¿Ya? O sea, y seguía ahí pegando. Y a las alturas del 2014, cuando sale In Plain Sight, se estrena o debuta el trabajo muy interesante de una neuropsiquiatra que es Judy Chu, así como a Chu, pero CHU, que mira a los niños más pequeños. Y esto es bien interesante porque Gilligan ya venía hablando hace años de cuándo era la ruptura de voz o los sacrificios de voz de las niñas mujeres a las alturas de la adolescencia, donde en investigaciones de la preguntaba, ¿qué piensan sobre X tema? Y ellas decían tal cosa. ¿Qué piensan realmente sobre esto? Y surgían otras respuestas. Y ahí se ve que hay como una adaptación, un mecanismo adaptativo de la voz, que en el fondo es de supervivencia para poder seguir en la trayectoria adolescente y social de ciertas cosas que se hablan de una cierta manera con la familia, ciertas otras con la escuela, ciertas otras con las amigas más cercanas, ciertas con las otras pares mujeres y con el resto del mundo adolescente. Y bueno, Judy Chu descubre que las rupturas de voz y el empezar en esto de acomodarse para los niños varones partía como a los 4 años, en la edad preescolar. O sea, las niñas tenían unos pocos años más de autenticidad de alguna forma, de poder ir como cultivando esa autenticidad de su ser, versus los niños varones que ya muy tempranamente, por roles y estereotipos asociados al género, empezaban como en este sacrificio, no solo de la voz, sino que en realidad de todo su ser, y también de los propios padres y madres en esta ecuación, o de los propios docentes, preguntándose cómo hacerlo, porque en realidad, si decía un papá, yo quiero que la ternura esté presente en la vida de mi hijo, pero si eso significa afuera, en el patio, en el mundo, en las relaciones, que, entre comillas, se lo coman vivo, no sé cómo hacerlo, no sé cuál es el equilibrio para acompañar ese camino y por otra parte también ayudar a su autocuidado. Y claro, y ahí volvemos a esto del patriarcado, que de alguna manera en su modelo, en su marco de separaciones, hombre, mujer, razón, emoción, incluso de poder, de clase, de todo, empieza, o sea, empieza desde muy antiguo en la historia de la humanidad
a propiciar separaciones o disociaciones entre intuición, emoción, a desvalorizar la vulnerabilidad y la sensibilidad y se queda como en el territorio de las mujeres, pero no de los niños varones, y queda la fuerza, y quedan otras cosas. Por años estos roles y estas cosas no se cuestionaron, y luego se cuestionan y surgen estudios de masculinidad y se habla de deconstrucción, etcétera, etcétera, pero no se habla nada de los niños, de lo que está pasando ya en la más temprana infancia con esto. Entonces, incluso desde los intentos por acoger a todos los niños y niñas, eh, me acuerdo que en un momento en Chile, ¿te acuerdas, Rodrigo? Que lo comentamos, porque fue desde el sistema de protección que se proponen unas actividades donde todos podemos usar, o sea, los niños hombres también pueden usar tutú, vestidos, etcétera. Sí, desde mucho tiempo también en el Tíbet, los monjes en Escocia, con falda, etcétera, era una manera de como ir disolviendo rigideces, pero a la par se estaba haciendo la promoción de una campaña de las niñas no quieren ser princesas. Le preguntaron a las niñas, eh, entonces mamás te preguntaban, ¿y qué hago? ¿Le pongo el tutú o no? Y puede parecer una pregunta muy insulsa o anodina, pero ahí es donde uno dice, ojo con las narrativas que estamos construyendo, las conversaciones que estamos propiciando, lo que abren o cierran también esas conversaciones. Y hace sentido que entonces ya los niños se estén callando desde bien chicos y cada vez se van silenciando más. Y el problema es que al no poder hablar de ciertas emociones o de ciertos problemas que viven a cada edad, en ese silencio se puede perder la posibilidad de develar los sufrimientos que están teniendo, ya sean afectivos, emocionales, escolares y obviamente el abuso sexual infantil, que además tiene la dificultad enorme de ser una cuestión intraducible, porque yendo como esta colisión de lenguas de Ferenczi, que es el que mejor lo explica, yo no soy de escuela psicoanalista, pero creo que es una figura tan clara este choque entre la lengua de la sexualidad adulta y lo que está pasando en el cuerpo y el territorio de lo sensorial, lo físico y lo sexual, desde la más tierna infancia y hacia adelante. Y, y bueno, en medio de esto, y yo, perdonen que insista con la narrativa y no es un vicio de escritora, es que quienes trabajamos en esto sabemos que el relato es desde la palabra, el entender lo que uno ha vivido es también desde los lenguajes que tenemos, el poder reparar es a través de la palabra. Y si entonces en la palabra y lo que estamos comunicando no tenemos cuidado, ¿cómo, cómo nos hacemos como una zancadilla? Eh, Años atrás, y ya voy a ir eh, cerrando y contrapunteando con el Rodrigo ya. Años atrás surgió no solo el fenómeno de Me Too a nivel mundial, eh, y siempre las conversaciones con abuso, de hecho con Rodrigo somos medio fundamentalistas en esto, y mi amigo y maestro me puede, muchas veces nos han pedido hacer cosas a uno o al otro, donde nosotros pedimos que vaya el otro o el uno, ¿ya? O alguien más, de modo que siempre haya hombres, mujeres, y podemos llevarla, como ir haciendo visible esto de la voz de las niñas y de los niños. Y bueno, en Chile surge el fenómeno de las tesis, que cuando lo vimos surgir en Valparaíso, justamente la primera performance, que fue chiquitita en la calle, fue como, oh, si esto se viraliza, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Ya? Fue como, y se viralizó, y se amplificó, y nadie cuestiona el valor que como performance artístico, política, cultural tenga en el mundo adulto. Pero al no hacer la distinción de que esto corre para el mundo adulto y no para los niños, teníamos en ese año niños chicos que otros compañeros los trataban del violador eres tú. Teníamos adolescentes expulsados de colegio o que se retiraron del viaje de estudio, porque a los 12 años, torpemente, y sí, ahí también están todas las faltas de educación sexual, de educación para el cuidado, de convivencia, etcétera, le habían tratado de dar un beso a una compañera, y esto a los 16, cuando surge todo este fenómeno, se trata como aquí hay un violador en potencia. Eh, y, y fue un periodo bien heavy el que siguió a nivel escolar con niños y niñas, y
menos mal que fue posible abrir ciertas conversaciones, pero una vez más, es cómo fuimos construyendo algo que en el momento en que viene esta ola de despertares, de debates, de conciencia, de qué sé yo, los niños y niños, a Rodrigo lo llamaban y nos contaban en el sistema de protección que niños que habían sido víctimas años de años, niños varones, de abusos sexuales en el entorno intrafamiliar o en el entorno de su barrio o en otras situaciones y redes, eh, y que habían infringido también o cometido abuso sexual, aunque no fuera imputable porque eran menores de edad, estaban siendo también, estaban teniendo crisis por acusaciones como de el violador eres tú, como la canción. Y nosotros preguntamos en distintas instancias, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Vamos a tratarlo como porcentaje? ¿80% víctima, 15% violador? Que hay una humanidad completa de este niño que hay que mirar desde varios lentes y no uno solo, y no un lente que estaba siendo propuesto para una crítica social desde el mundo adulto. Y en varias clases hicimos la invitación a los alumnos de magíster, diplomado, a si vayan a analizar el fenómeno, el violador eres tú, los pros y los contras, y nos miraban así con cara de, ¿cómo que los contras? Y claro, los contras eran con ojos de niño, porque además, cuando una canción o una proposición focaliza toda la violencia en el género del que tú, en el sexo del que tú eres. Y por otra parte, además, era todos los jueces son violadores, todos los policías, todos los hombres, toda la gente. Había niñitas en actividades que te decían, yo quiero que se mueran todos los hombres. Ah, y eso le preguntaba, todos, y sería todo mucho mejor, y qué sé yo, y pañuelo verde a los 7 años sin siquiera saber definir la palabra aborto, y no tendría por qué en ese momento. Y cuando les decía, ¿y tu abuelo también? No, mi abuelo no. ¿Y tu papá? No, mi papá es bueno. ¿Y tiene hermanos, primos? Sí, igual, no, en realidad no son todos. Porque a eso llegamos. Entonces, el llamado aquí, porque las reflexiones son en torno a lo que podemos hacer en la prevención, eh, en, en la contención de la develación, en los apoyos de justicia y reparación, en realidad en el cuidado de las vidas, eh, tiene que poder partir desde, creo yo, una disposición muy acogedora y muy capaz de hacer distinciones y muy capaz también, creo yo, de tener la humildad como humanidad o como seres humanos, de cachar que nuestra condición, o sea, a mí me encantaría ser de una especie extraterrestre súper evolucionada, porque de verdad ya de repente como que miro así y digo, "Oh". Después voy y digo, no, pero hemos hecho las artes y esto y lo otro y tantas cosas buenas, pero somos esencialmente falibles. El horror convive con nosotros. Todavía hay abuso sexual infantil, todavía hay guerra. Metemos la pata. En términos junguianos podríamos hablar de la sombra. Nadie es 100% magnífico, bueno, santo. No sé, quizás los santos. Y cómo hacer que todo eso quepa desde el día uno en el camino que se recorre con niños, niñas y adolescentes, y particularmente en esto del abuso sexual infantil. Y yo por eso estoy tan agradecida, y con esto ya cierro, Iván, de que hayas sumado a Family y que tú estés liderando todo esto, porque se han invisibilizado, hemos sido nosotros mismos, por acción o por omisión, parte de esa invisibilización, perdón, al no estar insistiendo más todavía, porque si vemos que como que se nos escurre ahí lo que está pasando con los niños varones por unos intersticios así como medio invisibles, somos nosotros los que trabajamos en infancia o estamos atendiendo estos temas, atendiendo en el sentido de la atención del cuidado, los primeros llamados a ser majaderos inclusive, ¿ya? Insistir a todo evento, y los niños. Yo ahora tengo un nieto que tiene 3 años. Cuando mi hija me dijo que era niño, qué loca las cosas, una anécdota, me llama a Estados Unidos y me dice, mamá, vengo de la ecografía. Mi hija mayor que tiene 37, ahora en ese momento 35. Y es niñito. Qué bueno, mi hijita, en esta familia son tantas generaciones ya de mujeres, quizás
esto es un nuevo momento, bla. Y se larga a llorar y me dice, qué loco, me dijo. Yo pensé, y dije, pucha, mi mamá con toda la historia de abuso, eh, capaz que, aunque no creo, pero a lo mejor estaría más feliz con una nieta. Me dijo, eres la primera persona que se alegra, el resto de la gente de su propia generación, de su propia sensibilidad. Ah, le dijeron, pero igual lo vas a querer. Uno de los comentarios más frecuentes. Segundo, pero igual vas a tener otro. Y pues ahí viene la niñita, porque los niños X son más desordenados, son más esto, son más lo otro, y bueno, y yo me quedé helada porque dije, esto no es mala voluntad de la gente, es también síntoma de un periodo donde no los hemos traído al frente, ni en el abuso, ni en los sufrimientos que padecen también, ni en las cosas, no sé, yo hice un libro que se llama Todos Juntos y un montón de niños, hombres, que han propiciado cosas increíbles. No estamos trayendo quizás eso a la conversación. Y otras personas fue como, ah, qué horror, esto desde el punto de vista del lado oscuro de la sombra, qué espanto, porque está súper duro para los hombres y el consentimiento, eso ya, ok, no, esa es otra historia, que también, pero también hay que atender a eso, porque es un fenómeno dando, y donde también la educación y el acompañamiento y el cuidado tienen mucho que hacer. Vuelvo a adolescencia con lo que pasa ahí, eso también es un llamado a mirar y volver, y como vamos a tener que volver a hablar de ese tema, podemos poner todo esto eh, a la par. Rodrigo, querido, o Iván, no sé quién da la palabra, voy a callarme, la cerrar. Rodrigo, por favor. Ya, ya, perfecto, ¿viste? Esperamos ahí con la disca que Iván nos diera la palabra. Ya, mira, yo estaba pensando, yo ya estaba escuchando como siempre la vinca y pensando un poquito con qué complementaba. Entonces, em, vamos a intentar ir insertando dentro, por favor tengan el relato de vinca como elemento, como el eje, y yo voy agregando algunos componentes nada más como para la conversación. Y después lo entretenido va a ser un poco escucharlo a ustedes también, las preguntas y la conversación. Al final, creo que eso es. Em, los tengo como por acá y la cámara por acá. Voy a tratar de estar mirando la cámara porque si no voy a aparecer como perro pug mirando para todos lados. Es interesante con lo que partió Vinca, que tenía que ver con este tema de verdad, un poco de, ok, partió el tema un poco de la epidemiología, ¿no? Un análisis comparativo de prevalencia en el fondo, e incidencia. Y sí, que estamos absolutamente de acuerdo. Partiendo, por ejemplo, con el dato del 2023 de The Lancet, la revista. The Lancet hizo un estudio bien acucioso de 204 países, que corrobora lo que Inca nos estaba planteando, encontrando que uno de cada 7 hombres mayores de 20 años con- afirmaba haber sido víctima de abuso sexual en la niñez. ¿Mm? Eso coloca entonces el dato en una referencia de 1 a 7, y eso es interesantísimo. O sea, uno de cada 7 hombres ha vivido abuso sexual y uno de cada 4 lo revela. Y esas cifras van variando. Sin embargo, en general, la OMS también ha armado sus propios estudios y hablaba también de que uno de cada 5 mujeres generalmente ha vivido experiencias de abuso sexual, como dato planetario, y uno de cada 7 hombres lo ha vivido. Ese es un dato eh, que nos revela que, si bien las mujeres siguen siendo las principales víctimas de abuso sexual en el planeta, los hombres también están experimentando la misma situación. El otro dato, para los que son de Chile, nos planteaba, que el mismo estudio de Lancet planteaba, es que Zamora, el director del PECAI. Chile presentaba en ese estudio una tasa del 31% de niñas víctimas de abuso, estando entre los 10 países con mayor tasa de victimización sexual infantil. Y en las tasas de mayores tasas de victimización sexual infantil de niños, como dicen en Valparaíso, niñitos hombres,
¿eh? Em, no estaba Chile, pero sí habían otros dos países. Estaba Costa de Marfil con el 28,3 y, si la memoria no me falla, Bangladesh con el 27,7. ¿Mm? Así que al menos The Lancet con su estudio nos daba cuenta de este componente. De igual manera, los estudios de la OMS mostraban la idea de la cifra negra, ¿no? Esta que estábamos comentando. Como digo, voy a ir incorporando cosas. Vinca nos armó una narrativa para nuestra conversación y me interesa ir complementándolo con algunos componentes para la conversación. En general, lo que se habla de que la cifra negra anda, ustedes saben, hay reportes de todo tipo, pero si uno saca una referencia, un 12%, ¿ah? Se habla en promedio, al día de hoy, 2024, se estima que el 12% de los casos de abuso sexual son reportados, y el 12% son reportados a nivel planetario. ¿Mm? Ahora, cuando se hace la revisión de cuánto es la tasa que se reporta de hombres a nivel mundial, este llega al 2,4%. O sea, el 2,4% de los hombres revelan haber vivido abuso sexual. ¿Mm? Así que fíjense las distinciones que estamos haciendo. ¿Por qué? Los mismos estudios OMS, y siguen la línea de lo que ya estábamos conversando, nos hablan fundamentalmente de que las presiones sociales serían los principales referentes, ¿eh? Niños y hombres sobrevivientes a menudo no revelan el abuso sexual que han vivido por los sentimientos de vergüenza, miedo a no ser creídos, la internalización de los ideales masculinos que prohíben la expresión de la vulnerabilidad y el temor a ser juzgado, especialmente con el tema de la orientación sexual, ¿no? Como aspectos que son poderosos silenciadores del abuso y de poder plantearlo. Dentro de esa misma línea, de lo que estamos comentando ahora, em, uno puede entrar a los estudios que tienen que ver con factores de riesgo, protección diferenciados por género. ¿Cuáles son los factores que uno dice, factores de riesgo que son, a ver, los factores que son universales, independientes del tema del género? Y ustedes los manejan bastante bien, ¿no? A nivel individual, uno siempre habla de que factores de riesgo genérico, independientes del género, ustedes tienen baja autoestima, que los hacen más susceptibles a la manipulación y al control, ¿verdad? La búsqueda de validación externa, que hace que el agresor pueda, ¿verdad?, manejar a este niño o esta niña, la presencia de algún tipo de discapacidad física o del desarrollo que limita la capacidad para defenderse o comunicar la experiencia de abuso, aislamiento social, las carencias afectivas como elementos de vulnerabilidad a nivel universal, no, sin la distinción de género. A nivel familiar, siguiendo la misma línea de conversación, por supuesto que ustedes saben que los contextos de hogar estresantes, la presencia de violencia doméstica, además del abuso de sustancias por parte de los cuidadores y el cambio continuo de cuidadores, aparecen en la literatura como los elementos más importantes. Y a nivel más social, evidentemente lo que nos aparece es la desorganización social y la existencia de normas contraculturales que avalan la violencia. A estas tres dimensiones que estábamos comentando, que no hacen una distinción particular en relación a, a los factores de riesgo, uno puede incorporar una variable de género en términos de que podemos encontrar algunos elementos que son diferenciales en relación a si es hombre-mujer, masculino-femenino. Por ejemplo, para hablar justamente de los factores de riesgo específicos en relación a la masculinidad, que genera mayor vulnerabilidad de vivir abusos, tenemos todos los componentes, y vuelvan a tener la conversación que ya había tenido Vinca, y que tienen que ver con la inhibición de la búsqueda de ayuda, el mandato de ser fuerte, resolver los problemas por uno mismo, impide que los niños y jóvenes reconozcan a sí mismos como víctimas. Por tanto, la posibilidad de admitir el abuso se siente en el fondo como un fracaso de una confesión de fracaso masculino, una admisión de debilidad que viola el código fundamental de la identidad de género. Por tanto, me calla. Por supuesto que la segunda dimensión que aparece en ese caso tiene que ver con la estigmatización sexual, el abuso sexual, especialmente si perpetra otro hombre, otro niño,
amenaza directamente este componente de la identidad heterosexual, esta masculinidad hegemónica, ¿no? Que se impone culturalmente. Entonces, los niños temen, parece, en muchos estudios más bien cualitativos, justamente el etiquetado de homosexuales. Es un estigma que en muchos contextos es peor que la propia agresión. Y finalmente, una diferenciación en relación a las niñas como un factor de vulnerabilidad, aparece lo que en alguna literatura habla de analfabetismo em, emocional, que tratan de representar la idea de que la socialización masculina hegemónica, ¿verdad? A menudo va lo que va a hacer es restringir el repertorio emocional. ¿Mm? El repertorio emocional. De- colocando énfasis especialmente en lo que tiene que ver con em, emociones de em, agresión e ira como componentes centrales y retrotrayendo o disminuyendo, si ustedes quieren, emociones como miedo, tristeza, aflicción, emociones que son centrales y para poder expresar la condición de que soy víctima. Y como ustedes bien saben, no solo es una restricción en el término de de la expresión emocional, sino también del lenguaje emocional. Y por tanto deja a los niños, hombres, ¿sí?, sin el lenguaje necesario para articular las experiencias traumáticas. Incluso porque, aunque quisieran hacerlo, porque no hay lenguaje para expresar esto que estoy sintiendo. Y eso nos genera, ¿verdad?, un efecto inmediatamente en los modelos de psicoterapia o de intervención que estamos hablando. ¿Mm? Así que ahí Rodrigo, ya tenemos, sí, dime. mira, es que hay varios mensajes. ¿Podrías mejorar el volumen de tu presentación? Mm, ya, ¿cómo se hace eso? No, vamos. No, acercarte más al micrófono quizás. Exacto. Ahí. Acercarse al Ahí, micrófono y amplificar el volumen. Se va a subirlo. Gritarle porque si ya está al máximo el computador, solo queda el micrófono muy cerca. me dicen se escucha, la Lisa Martínez me dice que se escucha bien ahora. Ah, ya. Gracias, Lisa. Qué bueno verte. Además, veo un Vamos. Ahí puntito y sí. sé que es la Lisa. ¿Me conecto con Pero ahí está la audífono o lo Lisa. dejo así? Nos conectamos Ya. cada una con... Ah, em, ya. Bueno, me van diciendo. Yo no sé cómo arreglarlo. Puede ser que sea el audífono el que ya está como fallando con el tiempo. Estoy viejito yo y el audífono también parece, así que ya vamos en lo que se puede. Así que voy a hablar más fuerte, voy a tratar de hablar más fuerte. Ustedes me van diciendo si vamos bien. ¿M? Ah, recién hablábamos de los factores de vulnerabilidad, ¿no? ¿Mm? Y, y también uno puede hablar de los factores de protección también, ¿no? Y estaba pensando en eso, entonces es como, ok, ¿cuáles son los factores de protección universales? Ya que partimos con eso. Los factores de protección más universal, independiente del género, por supuesto, y ustedes también lo manejan muy bien: la comunicación abierta, la confianza en los cuidadores, un entorno familiar estable, afectuoso, alta autoestima. Son como em, conocimiento de la seguridad corporal, de las sensaciones corporales. Ahora bien, uno dice, ok, ¿hay algún estudio o algunos estudios que nos muestren algunas variables de protección que sean más específicas en caso de hombres? Pocos, pero hay un par de ideas. ¿No? La mayor parte de los estudios que hacen alguna diferenciación de género en los factores protectores nos van a plantear la idea de que un factor protector para niños, hombres, es la exposición a modelos de masculinidad alternativa y saludable. Cuando habla de la exposición a modelos de masculinidad alternativos y saludables, lo que trata de explicar es la presencia de figuras masculinas: padres, tíos, maestros, monitores, psicólogos, lo que sea, que muestren empatía, que expresen emociones, una gama amplia de emociones, ¿verdad? No las tres, cuatro que son como las tradicionales de la masculinidad tóxica hegemónica, ¿ah?
que puedan resolver los conflictos sin violencia, que muestren respeto por los demás. Eso les permite. ¿Por qué? Porque al menos los estudios más cualitativos muestran que los niños que tienen estas imágenes pueden tener el permiso, tienen el permiso social para ser vulnerables, para buscar ayuda, para construir una identidad masculina un poco más alternativa a la dominación que hemos estado comentando y que Vinca también se explayó muy bien en relación a ello. Muy bien. En ese mismo sentido, si ya tenemos factores de riesgo y factores protectores, que podemos denominar por separado o que podemos hacer algunas distinciones por género, es posible también poder plantear algún tipo de prevención diferencial. ¿Hay algún elemento que uno puede decir, podemos hacer prevención del abuso sexual que pueda tener algún componente un poquito más para uno que otro, sabiendo que hay componentes que son evidentemente para todos y para todas? ¿Mm? No hay mucho estudio, de nuevo, porque no tenemos muchos estudios en el tema. ¿Se puede opinar? Escuché una voz, pero no sé qué pasó. Me perdí. No, que se podría opinar con respecto a los factores que usted señala, profesor. Yo creo que sí, yo creo que cuando yo termino, como para no perderme, ¿Mm? abrimos el micrófono y ahí le damos Juan. ¿Te Ok, tinca? Sí, ok. porque el déficit atencional sin hiperactividad me va a llevar anda a saber a dónde me va a llevar con la conversación. Entonces, solo por déficit del que habla, nada más, Juan, palabra. Así que, eh, ¿qué aparece en ese sentido? Y con esto yo voy cerrando porque de verdad que la idea de que en las niñas un componente que aparece como definitorio o que tiene cierto componente diferencial en relación a los niños es que los estudios que hablan de prevención primaria en niñas ponen en el centro el empoderamiento, el liderazgo, el abordaje de los riesgos más estructurales, ¿no? Que tienen que ver con políticas públicas sobre la edad del matrimonio, los elementos estructurales más sociales. Ahora, ¿qué pasa con los niños? ¿Hay algún tipo de mensaje clave o algún tipo de componente que uno puede hacer cierta distinción? Los pocos estudios, y de nuevo lo planteo así, porque de verdad no tenemos demasiado, nos hablan que a nivel de autonomía corporal, la idea del cuerpo te pertenece y respetar el cuerpo de los demás es un signo de fortaleza. La idea de permitirse sentir miedo y tristeza y que eso no te vuelve débil es central. ¿Ya? En términos de alfabetización emocional, en términos de consentimientos y límites, pedir Rodrigo, Rodrigo, te silenciese. silenciaste. Sí, sí. no había apretado nada, yo tengo mis manitos aquí, palabras. Entonces decía, en términos como de cómo organizamos este discurso para los niños, lo poco que hay, yo les decía que en términos de autonomía corporal, yo les decía el tema de que el cuerpo te pertenece y hay que respetar el cuerpo del otro. En términos de alfabetización emocional, un elemento central es la idea de que sentir miedo, tristeza u otras emociones no lo hace débil. En términos de consentimiento y los límites, el pedir permiso es una condición obligatoria y también, ¿verdad? Y un no siempre significa no, el respetar esos elementos. Em, el tema de no quedarse callado es importante. Y el elemento que tiene que ver con la identidad de género, la construcción, la idea de que ser hombre no significa ser agresivo, no tener sentimientos, sino que por el contrario es ser respetuoso, empático y valiente. Y ahora para cerrar, porque la idea es abrir el micrófono abrir el micrófono. Todo esto que estábamos comentando, ¿tiene alguna implicancia o algún efecto, por ejemplo, de los procesos más terapéuticos, si ustedes lo quieren, más psicoterapéuticos, socioterapéuticos, en la intervención, para decirlo un poquito más amplio, o la expresión de los factores? ¿Qué sabemos un poco de eso? Tenemos algunas ideas interesantes al respecto, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en términos de
tratamiento, y solo voy a hacer la generalidad porque ¿eh? Eh, un componente que es importante en niños es que la diferenciación niño-niñas, y estos son promedios, ustedes lo saben bien, que las niñas tienden hacia la internalización, la tristeza, la ansiedad, el llanto, el retraimiento como expresiones principales, mientras que los niños tienden hacia la externalización, la ira, la irritabilidad, la agresión y la supresión emocional. En términos conductuales, lo que nos vamos a pillar mucho más en niñas es por lo mismo que ya estábamos comentando, la presencia de autolesiones, trastornos alimenticios, retraimiento social y una tendencia hacia el perfeccionamiento, a orientarse a, mientras que en niños la literatura nos pone que la expresión del trauma, del daño, va por el lado de la conducta disruptiva, abuso de sustancias, hiperactividad y conductas de riesgo. Si uno lo mira desde los discursos, las narrativas internas, las niñas tienden mucho más a hablar de es mi culpa, estoy sucia, estoy dañada, debería haber hecho algo diferente. Y los niños tienen mucho más distorsiones cognitivas, discursos, como quieran ustedes utilizarlo, de soy débil, soy un fracaso, eh, soy culpable, no seré gay, eh, y componentes mucho más hacia esos componentes identitarios, ¿no? Y para ir cerrando, ¿m? Em, lo que nos va implicando que estas sutiles diferencias, porque hay un componente grande que es muy común, si entendemos estas diferencias, nos ayuda también a poder mejorar nuestros procesos de prevención, de intervención, focalizar algunos componentes y, como decía muy bien Vinca, ¿verdad? Poder visualizar ciertas diferencias ahí donde es necesario para mejorar nuestro quehacer. Así que nada, traté de complementar un poco la estructura de Vinca nada más y ya está. Me callo porque la idea es poder conversarlo tal como estaba Juan, que tenía ganas de comentar algo y quizás más personas. Así que nada, un gustazo. Gracias, Rodrigo. Vinca, creo que es un buen inicio para una conversación que no ocurre normalmente en nuestros espacios de trabajo, también en nuestros espacios familiares, ¿cierto? Que tiene que ver con, en particular, el abuso en niños varones, el impacto que eso tiene. Yo quiero agregar otro elemento eh, en estos temas que muchas veces no se visualizan. Estaba haciendo una línea de tiempo. Fíjese que el año 96, cuando se funda la ONG Paicaví, para los que somos de Chile y para los que no, los que están acá en la sala y que son de otros países de América Latina, el año 96 nosotros fundamos el primer programa de atención a niños víctimas de maltrato en la región de Valparaíso. Había muy poco en Chile, muy poco. En términos de trayectoria y de temporalidad, uno dice 96, 2025, no ha pasado mucho tiempo. Para nosotros sí, pero en términos de visualizar la problemática y la complejidad de la problemática, no es tanto tiempo. Y el año 2004-2005, donde estaba también Rodrigo, Ana Silva, Mm. empieza a emerger, ¿cierto?, en los profesionales una figura más recurrente que agredía también sexualmente a un niño, era otro niño o adolescente, 2004. A partir de esa experiencia, la ONG Paicaví generó un proyecto con cooperación internacional, donde también estaba Rodrigo, Ana Silva, y generamos este primer proyecto en Chile para abordar, es cierto, esta situación de niños y adolescentes que cometían abusos, perdón, ofensas sexuales o prácticas abusivas sexuales contra otros niños y niñas. Y el fenómeno del abuso sexual infantil, en su especificidad,
Tampoco en el año 96, 97, es que era un tema muy, Mm. muy profundo en nuestro país. Fuimos aprendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente todos los que estamos en esta sala y los que están afuera de la sala, de alguna manera hay elementos del fenómeno que no estamos viendo. Es decir, se requiere de este tipo de conversaciones para prefigurar qué otros elementos o otras manifestaciones está ocurriendo en la vida de los niños y las niñas que hoy día no estamos viendo, que hoy día no estamos viendo. Hice una pregunta eh, de reflexión, quizás también hasta filosófica, pero que es necesaria, colega, que no es solo, ¿cierto?, el setting de la intervención, sino más bien en nuestro rol profesional y también, ¿por qué no decirlo?, de activistas sociales, porque estamos en una causa, ¿cierto?, de protección y de un mejor lugar para los niños, que es lo que no estamos viendo. Y entrar a este tema del cierto del abuso en niños varones, tal como lo señala Vinca, también no ha sido un tema sencillo ni fácil, porque no se conversa, porque no se dialoga, porque tenemos miedo seguramente, por los miedos que a veces se tiene de hablar de aquello que tú podrías recibir algún juicio crítico. En ese marco, quiero abrir la conversación a los más de 180 personas que están en línea. Así que, por favor, comentarios, preguntas para iniciar esta fase. Charo, muy Hola. bienvenida, Charo. Muchas gracias, Iván. Pues yo quiero felicitarlos y agradecerles de verdad por esta plática tan interesante. Agradecer a Vinca, a Rodrigo y a Iván. Yo soy de México, trabajo en una organización que se llama Guardianes desde hace 24 años. Eh, y, y fíjense que nosotros en el año 2014 hicimos un estudio en esa época las leyes permitían hacer este tipo de estudios. Hoy en México ya no son posibles porque para hacer este estudio tendríamos que tener el consentimiento informado de los papás y además los papás tendrían que estar presentes. Pero en ese momento estaba posible hacer este estudio. Hicimos un estudio con 5,456 niñas y niños de la República Mexicana, de 8 ciudades del país diferentes, con un instrumento que buscaba encontrar señales de maltrato y de abuso sexual infantil. Y los hallazgos que encontramos en ese momento, que creo que podrían ser útiles, y además les quiero explicar además mi visión en esa época, en el 2014, porque pensé que nos habíamos equivocado en el estudio, ¿no? El estudio, como ya dije, entrevistamos a 5,456 niñas y niños de 6 a 9 años de edad. Y lo que encontramos en cuanto al maltrato fue que el 69,4% reportó algún tipo de maltrato, ya sea físico o psicológico. La mayoría del abuso era fuera de casa, había mucho maltrato fuera de casa y también en las escuelas y dentro de casa. Pero el hallazgo que fue para nosotros más interesante fue del, del 100% de los niñas y niños que contestaron esta encuesta, este estudio, 14,4 reportó que habían sido tocados en sus partes privadas y habían recibido algún tipo de vulneración. Pero de ellos, el 60,65% eran niños varones y el 39,35% eran niñas. Entonces yo pensé que nos habíamos equivocado, ¿no? De hecho, teníamos ya un convenio para hacer una publicación en una revista científica y yo lo cancelé, ¿no? O sea, me arrepiento profundamente de haber hecho eso, pero de verdad pensé que estábamos equivocados, ¿no? Años más tarde, nuestra organización tiene el estatus consultivo y en una ocasión coincidimos en un encuentro con
con Marta Santos, que era en ese momento la encargada de infancia en la ONU. Y ella en su discurso dijo que ella notaba que en el mundo había muchos datos de que los niños eran casi y abusados en una similitud igual que las niñas en número, pero que el problema era que no lo contaban después, ¿no? O sea, y que muchas veces negaban incluso la violencia. De hecho, yo le platiqué de este estudio que habíamos hecho y justamente veíamos que había como varios factores, de esto que preguntaba Rodrigo, ¿no? De, qué cosas diferenciales podría haber en estos casos. Una de las cosas es que las cosas que ya mencionó Rodrigo, que son profundamente ciertas y que nosotros acá también vemos, y yo creo que también otro factor es que las niñas son más tocadas, acariciadas y bien tratadas en la primera infancia. O sea, la forma en la que reciben afecto y contacto físico significativo es mucho más tiempo y de mejor calidad. A los niños se les abraza menos, a los niños varones se les abraza menos, se les carga menos, se les consuela menos, se tiene con ellos un trato más duro. Incluso si un pequeño bebé se cae, si es una niña, corren a levantarla. Si es un niño, le dicen, levántate, ¿no? O sea, usted puede pararse. Y creo que tal vez estudiar lo que la piel afecta en las relaciones interpersonales y cómo el tacto es muy importante para interiorizar, pues, nuestra sexualidad, nuestra identidad y quiénes somos y nos movemos en el mundo, podría ser también que los niños, o sea, también lo que encontramos en nuestro estudio era que los niños sufrían castigos físicos más fuertes y eran golpeados de una manera más fuerte. Entonces, creo que ese podría ser otro factor y coincido en que este es un tema muy importante. De hecho, apenas, por ejemplo, aquí en México tuvimos una reunión con el CIPINA. El CIPINA es el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y ellos decían un dato que es interesante, que de 10 denuncias de abuso sexual en México, 9 son de niñas y una son de niños. Y con esa información concluían que el dinero, el presupuesto que se tiene, había que destinarlo solo a niñas, ¿no? Y lo que yo decía, pero la verdad es que soy a veces como la que habla al revés, ¿no? O sea, estoy como al revés, ¿no? Porque además yo soy feminista de carrera, o sea, tengo una maestría en violencia de género, entonces siempre me presento como feminista con título, ¿no? O sea, no de corazón, que también lo soy, pero de construcción de esta masculinidad en donde nos afecta a todos, o sea, la masculinidad tóxica no afecta solo a las mujeres, nos afecta a hombres y mujeres, ¿no? Y a veces creo que los primeros a los que afecta es a los hombres. Eh, pero bueno, el caso es que la disciplina concluye había que dedicar este dinero a las niñas, porque los hombres son los agresores y las niñas las víctimas, ¿no? Cuando en realidad, tal vez este mismo dato lo que nos dice es que las mujeres denuncian y los hombres no, ¿no? Que estas cosas se quedan en silencio y que tal vez eso nos debería de hacer ver que en la vida adulta la mayoría de los agresores ciertamente son varones en las estadísticas, pero muy probablemente porque no han podido elaborar su historial de trauma, no han tenido espacios para hablar, no han podido ser víctimas y también considero que uno de los datos que nos debería de alertar es que si seguimos construyendo como este mundo en donde vemos víctimas y victimarios y no vemos que la violencia es un tema complejo, en donde estamos todos involucrados, vamos a seguir haciendo programas y cosas que afecten solamente que mejoren a unas personas y no a otros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo considero que en México uno de los temas que deberíamos de tratar pues es a los niños, porque vemos que el crimen organizado crece, que la violencia crece, tenemos un alto índice de feminicidios y generalmente las personas que ejercen el feminicidio son varones, pero habría que preguntarnos cuál es la historia de trauma de estos varones para que lleguen a hacer eso. Y creo que solamente así podemos hacer algo. Perdónenme que mi intervención ya fue muy larga, pero voy a dejar por aquí el estudio por si a alguien le interesa. Ya es viejito, es del 2014, Por pero tal vez favor, puede ser sí, útil. por Sí, favor, déjelo, sí. Muchas gracias, gracias. gracias, gracias, Charo. Ahí con Guardianes tuvimos hace un par de casi 2 años, llevamos al Congreso chileno, hicimos una innovación, hicimos un congreso en México con Guardianes. Así que tenemos ahí
un buen vínculo. Tiene la palabra Lorena y después está Juan. Lorena, Sí, hola, ¿cómo están? ya. Bueno, yo soy, bueno, primero quiero agradecer estas instancias que son absolutamente valiosas. Personalmente, yo soy mamá de 3 niños y desafortunadamente 2 de mis hijos sufrieron abuso sexual de parte de su padre, sin contacto. Entonces, claro, yo a raíz de eso me he empezado a informar porque he recurrido a todas las instancias, creo, habidas y por haber, y hay, incluyendo fiscalía, no sé, instituciones que debiesen favorecer a los, o sea, perdón, estar al tanto y tener conciencia y conocimientos de estos casos, y la verdad es que quedan en absoluta impunidad. Entonces, por eso, claro, agradezco y yo personalmente me estoy formando para cambiar conceptos que tengo como madre y poder te, tener mejores ciudadanos, pues, y personas más felices en el fondo. Pero yo puedo decir que yo haber denunciado significó un daño tremendo para mí y mis hijos, partiendo por el Tribunal de Familia. Entonces, claro, creo que es importante estas instancias como de formación y, y espero que haya más concientización de parte de los organismos estatales para que haya una protección efectiva a los niños, porque recordemos que también son el futuro, son los futuros adultos. Entonces, empezar a cortar el problema de raíz. Eso. Gracias. Gracias, Lorena, por compartir tu historia. Juan, Hola, ¿se puede permiso? Buenas, gracias por el espacio. Antes que todo, lamentar la situación de la compañera, de por sus hijos, empatizamos totalmente con su rabia y también la instancia. Lo que le puedo decir a la compañera que pueda recurrir a los organismos de UNICEF, que ahí le dan más prioridad a la denuncia que usted puede establecer con respecto a los abusos sexuales. Ya, también en el INDA también hay conexión con la gente de UNICEF, que puede acelerar este proceso de con respecto a los abusos sexuales que no han sido tomados en cuenta. También agradecer a la compañera mexicana, a los chiquillos expositores también. Y un dato importante, que México es una de las regiones más machistas en Latinoamérica, donde hay secuestro, donde maltratan a la mujer, secuestran a los niños y lo hacen preso de muchos maltratos. Bueno, eh, mi nombre es Juan. Quería primero dar un entendimiento de qué entiendo de feminismo, porque es importante dar como una explicación lo que entiendo yo y ojalá siempre ser como acorde a la charla. Bueno, la lucha, el feminismo es una lucha clasista que, como decía la compañera expositora, que hay gente que está desde la igualdad y la diferencia, es el punto uno. Bueno, el punto dos, también el abuso sexual está como muy asociado a lo que antiguamente llamábamos el abuso doméstico, porque va muy de la mano que en las casas, naturalmente, los abusos sexuales sea como en los grupos familiares, el 100% de los abusos sexuales. Y entonces el abuso doméstico está muy asociado, es como una primera instancia, se ha dicho que después llega al abuso sexual, con respecto a los niños, para no perder como el sujeto de la conversación. Y bueno, con respecto a los factores que decía el compañero, también los factores de riesgo siempre va a ser como la poca atención de la crianza, eh, el libertinaje en las redes sociales con respecto a los niños cuando ya pasan de la niñez a la adolescencia, se exponen mucho, y el poco amor y disciplina de los padres y madres con respecto al niño, porque no perdamos sujeto, el niño. También comparto mucho que a veces, por ejemplo, si en un grupo familiar queda un niño o una niña, siendo hermanos, obvio, está mucho más protegido la niña que el niño queda como abandonado, se queda como con su indiferencia, no sé qué pasa ahí, pero no soy padre como para distinguir eso.
Y bueno, con respecto a eso, me quería hacer una pregunta más que nada. ¿Por qué los padres, ya entrando en una edad de la adolescencia, los niños no hablan con respecto a una educación sexual, para que ellos estén más orientados y se expongan menos a estos abusos? ¿Ya? Y bueno, y la pregunta final que quería hacer es por qué, bueno, según la charla o el programa o cómo se estableció este webinar, ¿por qué se mide que o se da como prioridad eh, que el niño puede ser más usado que en este caso de la niña? O sea, esa es mi pregunta y muchas gracias por escuchar y por darme conocimiento también. Eso. Gracias, gracias Juan. Vamos a dejar a Carla, que sería la última persona que va a comentar, salvo que alguno de ustedes no pueda dormir si no habla hoy día, le vamos a dar la palabra para trabajar esa angustia, ¿ya? Así que Carla, ¿estás en línea, Carla? Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad que para mí el tema que estamos tocando es un tema muy que me llega mucho en el sentido de que creo que en Chile no se tocaba este tema de ver el abuso masculino en caso de los varones. Es un tema que estaba bajo sobre lo que es las niñas, porque obviamente, como bien dijeron muchos colegas, muchos de los que estaban hablando, el abuso generalmente es en niñas. Generalmente es en las niñas. Yo fui una niña abusada y lo puedo decir porque, porque aprendí de esto y lo tomé como una enseñanza para mí. De hecho, trabajé con niñas abusadas también porque soy técnico en trabajo social y en cierto modo me ayudé a mí misma a entender lo que yo había vivido. Pero siento que quizá tiene que haber un trabajo más allá cuando hablamos de sexualidad, tanto como en los niños como en las niñas, y eso tiene que partir desde una base también en los colegios, en que en los colegios se hable de psicología, en los colegios se hable de filosofía, que se hable de sexualidad sin miedo, porque los padres le tienen miedo a hablar de sexo. Es como, no, el tema que no se toca. Yo a mi hija se lo toqué a los 9, 10 años. Obviamente se lo toqué de una manera correcta, le expliqué de una manera correcta y no tiene ningún trauma con eso. Entonces, yo creo que hay que trabajar e informarse y estar constantemente aprendiendo. Yo con ustedes, con la ONG Pancaví, este es mi segundo seminario. El primero fue en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. También hablamos de niñez y, y es un tema que de verdad tenemos que tomarlo con más profundidad porque el abuso ya no es solo abuso, es un daño permanente porque les cambia la vida, nos cambia la vida a la gente que hemos sido abusada, a las madres que han vivido abuso con sus hijos, como la compañera, que obviamente no es fácil, o sea, es el padre de tus hijos, no es una persona extraña, es una persona que está ahí constante, sanguínea. Entonces, ¿a qué lleva a estas personas, a los hombres, porque tampoco los podemos culpar, a cometer estas falencias o estos errores? Es que a veces vienen patrones. Y esos patrones son ¿por qué? Porque vieron que el papá golpeaba a la mamá, o porque el papá bebía alcohol, o porque el papá alguna vez tocó a alguien. Ellos lo normalizaron. Y al normalizarlo, lo ven como algo normal, valga la redundancia, como algo que está permitido. Entonces yo personalmente agradezco este seminario y espero que sigan haciendo muchos más seminarios y nos sigan enseñando, principalmente porque los expositores los encontré a los tres, aparte de estar muy informados y saber de lo que están hablando, la manera de comunicarnos y de enseñarlo es una manera muy correcta y que todos entendemos. Así que por mi parte les agradezco y espero seguir aprendiendo y que haya muchas más instancias donde hablemos de justicia, donde hablemos de igualdad, donde hablemos de derechos y donde hablemos de respeto mutuo. Eso, muchas gracias. muchas gracias Carla también por compartir tu, tu testimonio. Un paréntesis, un buen paréntesis, entre el 6 al 8 de noviembre, igual le vamos a mandar la información,
Somos parte de la ONG Paicaví, también el Congreso chileno, de un congreso internacional de mentalización que se hace en Santiago, con grandes expositores, y en verdad todos los que han estado escribiendo en este último tiempo a nivel global van a estar en Santiago. Estamos gestionando como ONG Paicaví con la Dirección Nacional del Servicio de Protección para que autoricen el costo de inscripción y traslados para los trabajadores y trabajadoras de las distintas instituciones que trabajamos con el servicio. Estamos ahí gestionando y hay una alta probabilidad, porque ya nos reunimos con él en Santiago, de que va a ser así, que se va a autorizar. Entonces vamos a hacer llegar a ustedes la información a través del equipo nuestro, del Congreso, para que ustedes tomen ahí nota y si hay interés, se registren rápidamente porque en verdad están quedando muy pocos cupos, ¿ya? Esa información la van a recibir en un rato más en sus correos. Estamos cerrando, vamos a dejar a Vinca Jackson, que finalmente se pudo reconectar, y luego Rodrigo para hacer el cierre, ¿ya? Vinca, Gracias, palabras Iván. finales. Sí, estaba peleando sí, de hecho, estaba tratando de abrirlo por acá, incluso la reunión no me resultaba, algo pasó. No, gracias, me perdí por ahí una intervención de Lorena, no, de Ríos, puede ser, no, o no retuve bien el nombre, pero alcancé a escuchar a Charo y a Carla, y eh, solo, además de agradecer, agregar una cosa que tú decías, Charo. Yo creo que no es tan descabellado pensar que cada vez se puedan ir acercando los números. Ha sido un problema de violencias que hemos sufrido a lo largo de la historia, mayormente niñas y mujeres, y desde agresores hombres. Pero el último estudio que sacó Together for Girls con la OMS, la CDC, una universidad china, la de Edimburgo, etcétera, que está en togetherforgirls.org, señala para el periodo 23, o sea, 2023-2024, 3 de cada niñas y 2 de cada niños, lo que es básicamente la misma cifra, que han vivido antes de los 14 alguna forma de experiencia de violencia sexual, ya sea de contacto directo, o sea, corporal, o no directo vía online, que es lo que hablábamos, que se disparó la cuestión. O sea, nosotros íbamos avanzando un poquitito, ya va un poco mejor este trabajo que hacemos, y la cuestión tecnológica nos vino como un tsunami, y Finkelhor, que advertía de esto ya a comienzos del, no sé, 2022, con horror de que la prevalencia se estaba duplicando. Además, lo que también señalaron ustedes, el abuso entre los propios niños y el abuso digital, si bien por una parte 88 something %, las víctimas son menores adolescentes entre 13 y 17, también el 50% de esos abusos y de la producción de lo que se llama material de abuso sexual infantil MASI, también mayoritariamente lo están generando los propios adolescentes. Y ahí hay una preparación, y voy a lo de Carla y con esto cierro, que es muy relevante, porque no es solo una educación de la sexualidad, es para la sexualidad, los vínculos, la afectividad, incluso la ciudadanía o la convivencia ciudadana, donde tenemos que ir acompañando esto y teniendo las conversaciones que hagan falta. Hablando del suicidio, ¿cuántos niños no han intentado suicidarse o lo han logrado por situaciones de bullying u otras? La inteligencia artificial está exponiéndolo a infinitas vulnerabilidades más, con esto de que, como decía mi hija, mamá, da lo mismo, tú puedes ser vieja y te pueden hacer un deepfake igual. O sea, el tema es ya, porque uno se puede proteger todo lo que pueda. Y lo que ella me decía a propósito de un caso que hubo en Chile en un colegio el año pasado. El tema es cómo afrontamos esto, cómo lo afrontan los adultos, que de repente hacen incluso desde su propia angustia o desde sus propios modos adultos de responder la cuestión mucho más difícil para los niños, cómo responden niños y niñas,
Me dijo, se va a expulsar a cada niño que haga una transgresión, hay casos distintos. ¿Por qué hacen esto los niños? Y con en otro tema, con adolescentes te dicen, ¿por qué no se preguntan por qué? Que muchos de ustedes han hecho esa pregunta, sobre por qué no quieren hablar de sexualidad a veces con nosotros, pero querrían. ¿Por qué hacen deepfakes, sabiendo las consecuencias que eso puede tener? Y algunos lo hacen por miedo a dejar de pertenecer al grupo, y otros lo hacen por sí, porque también hay personas con personalidad antisocial que quieren hacer daño. Pero cómo discutimos de eso y cómo ayudamos a acoger y a reponerse y a reparar a los que han tenido estas vivencias. Porque, como decía una mamá argentina en una charla, yo no quiero que una hija mía sienta que porque le pasa algo así, lo que queda es el suicidio. ¿Cómo, ¿Dónde está la pedagogía de la segunda oportunidad? ¿Dónde les estamos diciendo, hey, no, después de esto nos reponemos, nos empiluchamos todo y le hacemos una tremenda tap, así como de vuelta a los que andan publicando fotos? ¿Ya quieren ver fotos? Déjense de cosas, la inteligencia artificial realmente es un desafío y tenemos que ahora repensar varias cosas en función de eso para evitar que haya tantas víctimas de esta edad chica y para evitar que entre ellos mismos estén haciendo masi, abuso, sextortion, todas estas cosas nuevas que hemos tenido que aprender. Ese otro seminario, otro conversa, Iván. Mil gracias por estar y mil. Con muchas cosas acá, está tomando apunte. Gracias, Benca. Rodrigo, Ahí está. Muy breve, muy breve. De verdad, muchas gracias. Yo creo, me quedo con el, con lo que decía Vinca de que el fenómeno del abuso, la matriz de violencia en la cual el abuso eh, aparece, es un fenómeno dinámico, lo que significa que siempre debemos estar reflexionando sobre cómo se expresa, las nuevas formas que adquiere, porque va evolucionando con la cultura, va evolucionando con el tiempo, y ahí donde uno pensaba que sabía, ya no sabe, porque en las nuevas generaciones aparecen nuevas formas de violencia, nuevas formas de expresión de. Yo creo que la matriz sigue siendo la misma, el tema es cómo se expresa, y en eso, claro, los estudios, este webinar y los demás y otros webinars que han hecho nos ayuda a no quedarnos tranquilos y volver a mirar a los niños, volver a mirar la cultura y volver continuamente a estar viendo y repensando, no como un ejercicio por académico, sino porque para poder intervenir con sentido y poder prevenir de una manera más adecuada. Entonces, nada, muchas gracias por todo y en 2 años más vamos a estar de nuevo y habrá nuevas formas y eso es lo que vamos a estar, nos va a pasar. Así que gracias a Juan que hizo su comentario, ¿verdad? Y a todos los que participaron, de verdad, muchas gracias. no, gracias a ti, Rodrigo, a Vinca, y vamos a seguir en esta línea. Estamos tomando contacto con Finkelhor, que él nos ha acompañado siempre en los Sí. congresos, está súper disponible. Lo vamos a invitar también a un webinar, lo estamos coordinando ahí como las fechas. Y también vamos a hacer un webinar más específico, también en abuso con niños varones, desde la perspectiva más terapéutica, ¿ya? Porque hay también elementos que se pueden distinguir, así que vamos a estar en esta línea de webinar para profundizar esta conversación. Agradecer infinitamente a todos los que están en la sala. Esto se va a estar después en YouTube, ya para que ustedes después lo puedan compartir y van a recibir, como ya les señalé, la información del Congreso de Mentalización y estamos ya preparando el próximo Congreso chileno, que lo vamos a hacer coincidir, ojalá así sea, con la Conferencia Internacional de IPSCAM. Estamos también conversando con IPSCAM, es el compromiso de aquí al 2027, reunir el Congreso chileno más el Congreso IPSCAM Internacional en la ciudad de Valparaíso, para que vayan sacando boletos. Así que tengan una linda semana. Sigamos conversando en los equipos, en la familia, en estos temas. Yo creo que eso puede ser una buena fórmula y un abrazo para todos y para todas. Estamos como Paicaví súper disponibles para recibir sus consultas y sus dudas que tengan respecto o iniciativas que requieran apoyo nuestro. Nuevamente, Vinca, Rodrigo y a todos los colegas de Chile y de América Latina que estuvieron presentes.
pura vida, como dicen en Costa Rica, pura vida. Vida, un abrazo, chao, Chao, chao. chao, chao. ¿Dónde se- ¿Y la foto? ¿La tomaste? No, bueno, ya haga buena foto, ya, haga buena foto. Ah, no, te Bueno, preguntaba Mauricio, si no para cámara, bajar. Ya, la ok. mejor cámara, vamos, vamos. Oye, Patricio, está durmiendo, Patricio. iPhone, Un Tatiana, pantallazo, un clic ¿Quién es de. Patricio, Iván? Who no is sé, Patricio? No hay ya, nadie ¿Cuál con bueno. es Patricio? Oye, Su amigo Iván. ¿cuál es No, el más aquí, más entusiasta? Va a sacar el diploma de oro. Bueno, Vamos, aquí está nuestro la ¿quién va a amigo hacer foto. la foto? imaginario. Lo tenía Vamos, ¿quién va a puesto. hacer la foto? Ya las Lo tomé. tenía puesto. ¿La Ya, tomaron? Ya, muy bien. Lo sí, ya tomamos hace rato. Gracias, Juan. ay, No es necesario seguir así. cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao, Gracias. gracias. Ay. Chao, chao.